nombre es César Chen, soy el socio director general de Deloitte en Colombia. En nombre de Deloitte quiero agradecerle al Instituto Nacional de Contadores Públicos por desarrollar este evento acá en nuestro Centro de Excelencia de Deloitte, que lo hemos hecho precisamente para tener este tipo de reuniones donde haya un intercambio de ideas entre los miembros de la profesión. Me siento muy complacido de la presencia de tan importantes personalidades que nos acompañan hoy día: el doctor Wilmar Franco, presidente del Consejo Técnico de Contabilidad de Colombia; el doctor Jorge Gil, presidente de GLENIF; el doctor Amaro Gómez, miembro de la Junta Directiva del IASBI, y importantes personalidades como todos los miembros de la Junta Directiva de GLENIF que están hoy día sesionando en Bogotá, el doctor Borges, contador general de la Nación. Todos ustedes dan distinguida concurrencia a este evento desarrollado por el Instituto Nacional de Contadores Públicos y donde participará la doctora Ana Lucía López también como moderadora del panel que vamos a tener a continuación. Presento a Juan Manuel Vázquez del Instituto Nacional de Contadores Públicos, quien nos dará la dinámica de esta reunión. Muchas gracias. Quisiera anunciar muy brevemente tanto la metodología como nuevamente el panel que nos acompaña, al cual agradezco mucho su presencia. Perfil del panel de cada uno de los integrantes que en el momento del registro ustedes han recibido, pues que no me detendré a darle lectura. Como decía el doctor Chen, socio director general de Deloitte en Colombia; el doctor Wilmar Franco, presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y, valga la cuña, miembro del Instituto; el doctor Jorge Gil, presidente de GLENIF, que nos acompaña desde Argentina; y el doctor Amaro Gómez, de nacionalidad brasilera, y cuyo rol en Latinoamérica es fundamental, siendo parte del board del IASBI desde hace ya algunos años. De igual manera, la doctora Ana Lucía López, directora técnica del Instituto en este momento, ex socia de KPMG, y quien realizará desde el punto de vista técnico la moderación de este conversatorio. ¿Cuál? Sí, buenos días a todos. Es un gusto para nosotros estar acá con ustedes, con tanta concurrencia que está preocupada por el proceso de convergencia que está realizando Colombia y las experiencias de otros países, que justamente es nuestro interés poderle trasladar en este conversatorio. Muchas gracias a los organizadores. La realización del directorio de GLENIF comenzó con una idea que conversamos con el presidente del Consejo Técnico, con Wilmar, y que efectivamente se ha concretado a través de la convergencia en cuanto a trabajo con el Instituto Nacional, lo cual agradecemos fuertemente, porque uno de los objetivos del GLENIF es poder participar en sus países miembros, haciendo una fuerte actividad en cada uno de ellos, y a Colombia todavía no habíamos venido, lo cual nos resulta muy acogedor. ¿Qué es el GLENIF? El GLENIF en estos momentos está cumpliendo una función que realmente está un poco acéfala en América Latina, que es poder responder a cada uno de los borradores y también de los discussion papers que presenta el IASBI a la comunidad mundial. América Latina se había caracterizado desde hace muchos años en tener poca respuesta por parte de todos los grupos de interés cuando estos borradores se conocieran, y por allá por principios del 2011 comenzamos a hablar con miembros del IASBI, principalmente con Amaro y su anterior presidente David Twilly, de la necesidad que existiera un grupo regional latinoamericano que realmente tuviera un trabajo muy activo, muy rápido, que pudiera responder en los 120 días que tenemos una posición única de toda América Latina, para que realmente el IASBI pudiera conocer justamente la opinión de nuestra región. Así fue que en julio del 2011, apenas 6 meses después de las primeras conversaciones y reuniones que hicimos en Brasil, se pudo constituir el GLENIF en Buenos Aires, Argentina, y comenzamos con 12 países. La característica que tiene el GLENIF es que solamente está formado por emisores de normas, o sea,
consejos emisores de normas, que en algunos casos son propios de la profesión, como en el caso de Argentina, como es en el caso de Brasil, y en otros casos son del gobierno o dependientes de algún órgano del gobierno, como es en el caso de alguna forma de Colombia, a través de todo el esquema que tienen hasta llegar a la emisión de los decretos, como los que ustedes ya conocen. De esos 12 primeros países que son los fundadores, ya tenemos actualmente 17 países, lo que ha mostrado la actividad y la importancia que de a poco ha tenido el GLENIF en América Latina, y hemos logrado constituir 29 grupos técnicos de trabajo, cada uno formado por todos los países que recién hemos mencionado, respondiendo 27 cartas comentarios al IASBI en el término de 2 años. Esta respuesta se da después de que toda la discusión se produce en cada país lleva su opinión al grupo de trabajo, el grupo de trabajo discute, obtiene una opinión única, en algunos casos con alguna opinión minoritaria, y esto se discute en el directorio que está constituido en estos momentos por 7 miembros. Uno de esos miembros es justamente Colombia, a través del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Con esta discusión en el directorio, que justamente mañana se realiza una de ellas, que es el grupo de trabajo 28, todo lo que tiene que ver con el Post Implementation Review de la NIF número 8, nosotros ya enviamos la opinión al IASBI dentro de los términos que el IASBI plantea, y de esa forma hemos logrado en estos 2 años y medio no faltar ninguna respuesta de parte de América Latina como una posición unificada ante el IASBI. Así que estamos muy contentos con el trabajo que hemos hecho en estos tiempos. Todo se hace a través del apoyo de cada uno de los miembros. El GLENIF no tiene presupuesto, funciona sin ningún tipo de aporte de parte de sus miembros, sino que cada miembro lo único que tiene que apoyar es el viaje y el trabajo que hace cada representante. O sea, estamos aprendiendo, estamos logrando que toda América Latina comience a trabajar activamente en lo que el IASBI necesita. Amaro lo puede ratificar luego, y creo que es una oportunidad muy importante de mantener la posición que tiene América Latina, hacerse escuchar, cosa que hasta ahora no había ocurrido. Así que eso era un poco lo que le queríamos transmitir. Después, en conversaciones particulares, si ustedes quieren conocer un poco más del GLENIF, se lo podemos decir. Y si quieren entrar a la página web, es www.glenif.org, que es la página que tenemos tanto en español como en inglés y en portugués, que son los 3 idiomas que tiene el GLENIF como oficiales. Así que muchas gracias por la atención, y le cedo la palabra a Wilmar, que creo que estaba previsto. Buenos días. Primero, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación. Y quiero ver un poco cómo es el rol que tiene el Consejo Técnico frente al proceso de emisión de normas. Todos ustedes conocen que el Consejo Técnico, como organismo normalizador, como una de las autoridades de la regulación, debe fundamentar toda su actividad en un debido proceso. Un debido proceso que está establecido en la ley y que tiene ciertas coincidencias con los debidos procesos que tiene la emisión de los estándares de información financiera. Y en ese sentido, el Consejo Técnico ha establecido su plan de trabajo. Cada 6 meses debe establecer un plan. Y en los últimos años, pues, desarrolló todo el proceso para que se emitieran los decretos reglamentarios que contienen las normas. Todo ese decreto es el producto de un trabajo muy arduo por parte del Consejo Técnico, por parte de todos los interesados en el tema de la convergencia. Convergencia que se da no solo en normas de información financiera, como la norma lo establece, sino en normas de aseguramiento. Para estos últimos 6 meses, pues ustedes han visto que se ha colocado en discusión pública todo el tema de las normas de aseguramiento, pero igualmente se han mantenido todos los procesos que se dan frente a la actualización de las normas de información financiera. Así, el Consejo Técnico está en ese proceso de recibir comentarios a un documento que fue estudiado durante varios periodos, y pues esperamos que de ahí surjan muchos elementos de juicio para que el Consejo Técnico pudiese considerar. Para el Consejo Técnico es
fundamental el tema del debido proceso, porque la convergencia en Colombia tiene una característica muy especial, y es que las normas expedidas tienen que haber sido previamente estudiadas, y en ese sentido nuestra relación con GLENIR resulta fundamental, porque como lo mencionaba Jorge, para la emisión de una norma hay todo un proceso de elaboración de un paper, de elaboración de un draft, existen modificaciones, y a través de este organismo del GLENIR es que se vienen dando como todos esos procesos de tratar de unificar lo que en Latinoamérica se está pensando. Nosotros hemos venido participando de esos procesos, ya sea en las coordinaciones o participando en los grupos de trabajo con el representante que tenemos en el directorio, y es nuestro interés pues continuar una relación muy activa con el GLENIR en este sentido, porque ese proceso que se surte previo a la expedición de las normas también es fundamental para nosotros en el debido proceso que ha sido establecido en la ley. El Consejo Técnico en este semestre, como le digo, tiene varias áreas de trabajo frente al tema. Así, pues el tema fundamental es el de las normas de auditoría, pero continúa con otras actividades. Por ejemplo, estamos trabajando junto con la Superintendencia de Sociedades en definir un documento para empresas en liquidación. Se han conformado unos comités de expertos para hablar del tema de evaluación, estándares de evaluación. Se ha mantenido todo el tema de la mesa de educación en la que se han discutido temas que son fundamentales para la difusión, comprensión y conocimiento de las normas internacionales. Se ha mantenido el trabajo con una mesa de impuestos en la cual se discuten los temas de impuestos, y las mesas a honores de la Superintendencia Financiera, entidades del sector financiero y entidades del sector real se han mantenido. Además de eso, pues continuamos con nuestra función de resolver consultas técnicas, que es un asunto que el Consejo Técnico siempre tiene a cargo, y también hemos venido trabajando mucho en que se difunda todo el tema de las NIF, de dar una difusión mucho mayor, y digamos que esta actividad también representa una forma de hacerlo, ¿sí? Esta oportunidad también quiero utilizarla para referir que hemos también estado tratando de hacer ver desde las altas instancias del gobierno la necesidad de que se dé mayor relevancia a todo el tema de la información financiera como un elemento fundamental para mejorar la información y mejorar el tema de confianza pública. Creo que cuando se habla del rol del Consejo Técnico, el rol de este proceso de estandarización, pues uno debe necesariamente hablar de la necesidad de tener unos estándares de información que mejoren la confianza pública, y sobre eso hay mucho por hacer. Y para eso, pues hay que tener ese apoyo del gobierno nacional, y el gobierno nacional, pues nosotros hemos venido trabajando ese tema para que se le dé la importancia que merece. Es decir, el tema de la información financiera como un elemento fundamental para apoyar la competitividad de las empresas, y ahí seguramente hay muchísimos temas por trabajar. El Consejo Técnico en el siguiente semestre establecerá nuevamente su plan de trabajo. Hemos también hecho muchos ajustes en la página del Consejo Técnico, estamos trabajando para que así sea, y estamos muy interesados, todos los miembros del Consejo y el equipo que allí trabaja, en que todos estos temas se conozcan y que se difundan, en que todos podamos participar en esos procesos. Así pues, bienvenidos, muchas gracias, espero que este conversatorio sea muy útil para ustedes. Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar entonces el conversatorio. ¿Me escuchan bien todos? ¿Ahí está bien? Bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con el tema de normas de auditoría y aseguramiento. Y la pregunta, Wilmar, para ti, porque las personas están interesadas en que nos cuentes un poco cómo va a ser el proceso de adopción de las NIA en Colombia, si va a ser algo similar a la adopción de las NIF o si va a haber diferencias, si vamos por grupos, ¿cómo va a ser eso, Wilmar, por favor? Bueno, sobre este tema, lo primero que quiero señalar es que el documento que está en discusión pública, que se puso a finales del mes pasado, a comienzos de este mes, es un documento que ha sido el producto
de una revisión previa que está establecida en la ley y que requiere que se haga un estudio previo sobre el tema. Digamos, las conclusiones que se han sacado de esos grupos de trabajo y que están en discusión pública están relacionadas con la aplicación de las normas de aseguramiento para la profesión contable cuando se da una opinión sobre los estados financieros. Y en ese sentido, las propuestas que han surgido hasta la fecha es la necesidad de que esas normas de aseguramiento sean aplicadas, ya sea por el contador cuando ejerce como auditor independiente o por el revisor fiscal cuando da una opinión sobre los estados financieros. De todas las discusiones, que han sido muchísimas, lo que se advierte es que si se quiere mejorar la confianza pública y generar transparencia en la información y tener una información para tomar mejores decisiones, deben aplicarse esas normas cuando se emita una opinión. Digamos que esa es la perspectiva que ha existido. Se han estudiado muchísimos temas, se han planteado diversas alternativas y digamos que lo que se ha previsto es que esas normas de aseguramiento deberían ser aplicadas por las empresas de los grupos 1 y 2 que han sido definidos, así como los decretos reglamentarios establecieron que había un grupo 1 y un grupo 2 de las empresas listadas y las empresas no listadas. Pues digamos, lo que se ha planteado en las discusiones previas es que ese tipo de empresas deberían aplicar las normas de aseguramiento. Y quiero señalar que digamos que esa es la perspectiva técnica, ya el documento está en discusión después de un proceso que se ha dado con las entidades que emiten estas normas y de obtener las autorizaciones correspondientes para poder publicar esas normas en Colombia. Pues el Instituto Nacional de Contadores Públicos ha suscrito un acuerdo con la IPAC y a su vez hay un convenio de cooperación entre el INSP y el Ministerio para que esas normas sean aplicadas, retomando los textos en español sobre los cuales se tienen los derechos de autor por parte de la IPAC. Está abierto el proceso de discusión. Quiero señalar que también el Ministerio, las autoridades de regulación han venido trabajando también en un proyecto de ley que se ha presentado al Congreso en el sentido de que es necesario hacer algunas modificaciones a la ley para que las normas de aseguramiento pudiesen ser aplicadas. Esa es la perspectiva amplia de cuál es el camino que se ha previsto, pero quiero señalar que hoy está en discusión el documento y seguramente allí habrá otros asuntos, muchos de ellos seguramente ya se habrán discutido y esperamos que muchos otros también puedan dar muchas luces sobre este tema de cómo se van a aplicar las normas de auditoría seguramente en Colombia, pero eso es lo que puedo advertir en este momento en el estado en que se encuentra el proceso. Justamente porque lo ha mencionado, habría algo de aplicación en la revisoría fiscal. Quisiéramos pues entender un poco qué cambios se visualizan en la figura de la revisoría fiscal. No sé, César, si tú nos puedes contribuir un poco a esa visión que tienes de cambios posibles con base en la respuesta que nos da Wilma. No, muchas gracias, Ana Lucía. Me hizo la pregunta del millón. No voy a dar una respuesta corta, quiero tener un poquito elaborada una respuesta. Nosotros concebimos la adopción de estándares internacionales bajo tres pilares. Uno, IFRS para reportes financieros. Estándares internacionales de auditoría para la auditoría de esos reportes preparados bajo IFRS. Y el subyacente, tal vez lo más importante en todas las empresas, es ahondar en los conceptos de buen gobierno corporativo, buena administración de riesgos y sobre todo controles internos efectivos. Creo que ese triángulo de pilares nos van a hacer tener un sistema de adopción de estándares internacionales para el reporte sólido, consolidado, bien hecho. Y esto va mucho más allá, porque si vemos nosotros hoy día, las empresas no basan su gestión únicamente en indicadores financieros, también están presentes indicadores no financieros. Y eso se está moviendo en el mundo. Y hoy día tenemos un sistema para
el reconocimiento, medición, presentación y revelación de la información financiera, pero también hay unos movimientos como por ejemplo el GRI, que establece cuáles son las pautas para la preparación de información no financiera, que algunos llaman de responsabilidad, de sostenibilidad. O sea que el mundo futuro del reporte lo vemos en términos de integrar información financiera e información no financiera. Y ahí se nos abre un horizonte importantísimo para la auditoría de estados financieros y el aseguramiento de la información no financiera. Todo, nuevamente, bajo el subyacente de un buen gobierno corporativo, de una correcta administración de riesgos y unos controles internos efectivos. Pero este movimiento internacional es amplio, es de ese tamaño, es de esa magnitud, hacia allá vamos. Entonces no concebimos un sistema de adopción de estándares internacionales parcializado. Creo que hay que verlo esto en la magnitud de este conjunto. Ahora bien, ¿qué se necesita para que exista una correcta adopción? Primero, pues establecer cuál es el sistema. Afortunadamente yo veo que en Colombia se han venido dando los pasos de una forma consciente, segura, y tal vez como fuimos de los últimos que fuimos adoptando, hemos aprendido un poco y hemos establecido ya no pensar en la adaptación, sino ya en la adopción. Y si adoptamos los IFRS, pues sin duda tenemos que adoptar las normas internacionales de auditoría, porque esto es un sistema que tiene que funcionar de manera simétrica, de otra manera es asimétrico. Tampoco podemos adoptar normas internacionales de auditoría si no se fortalecen también los sistemas de buen gobierno de las empresas, porque las normas internacionales de auditoría hablan de que hay que reportar, por ejemplo, al comité de auditoría. Si no hay comité de auditoría, entonces no es posible cumplir con la norma internacional de auditoría. Entonces, son ejemplos para que veamos que nos encaminamos a la adopción de estándares internacionales en su conjunto. Estándares internacionales para el reporte financiero, para la auditoría y para también, cuando vengan los sistemas efectivos de control interno y de buen gobierno. Ahora, ¿qué hacemos para que este sistema funcione correctamente? Establecer, diseñar cuáles son los requisitos. Hoy día ya están establecidos, hay organismos mundiales que establecen las pautas, podemos participar en modificar o en cambiar o en contribuir a la adopción de los mejores estándares en términos de reporte financiero, en términos de auditoría, como organismo participativo. Felicito también esta iniciativa de tener hoy día, por ejemplo, la reunión del ENIF, tratando de ir en forma coordinada y conjunta a Latinoamérica como uno solo para poder tener una voz dentro de estos organismos mundiales donde pues hay que participar para que después no nos quejemos si el estándar salió de una manera diferente de como nosotros queríamos. Es el diseño del sistema, que ya está. O sea, estándares internacionales de auditoría, estándares internacionales de reporte financiero. Bueno, surgen dos preguntas de lo que has expuesto. Hablaste de los reportes integrados, o sea, que no solamente hablan de información financiera, sino información sobre la responsabilidad social de las compañías y el desarrollo sostenible. Me gustaría un poco que Amaro nos contara, o Jorge, que es su experiencia internacional, ¿cómo ha funcionado, cómo ha evolucionado eso en otros países? Jorge o Amaro. Bueno, en relación con los reportes integrados, si bien todo lo que es reporte integrado y su terminología es bastante reciente,
En cambio, la información, por ejemplo, generada por otros organismos como es el GRI o el mismo ETOS en Brasil o algunos organismos de otros países en Latinoamérica, ya llevan mucho tiempo de estar trabajando. Lo que sí hemos observado en distintos países es una distinta importancia que le da la profesión contable, a este tipo de informes en cuanto a reglamentarlos, ¿no? Por ejemplo, uno de los países donde hemos trabajado bastante con algo parecido a un reporte integrado, que nosotros en Argentina lo hemos llamado balance social, para darle una relación más con la contabilidad, ha sido justamente Argentina, pero costó prácticamente 5 años desarrollar una norma contable que es de carácter obligatorio en cuanto a cuando una empresa decide presentar reportes integrados, lo tiene que hacer en el marco de esa norma, y a su vez también el aseguramiento que se plantea para ese tipo de información. Creo que esta es una importante actividad que para algunos países recién es incipiente. Creo que esta actividad merece que la profesión rápidamente tome partidos en América Latina para ir avanzando en el desarrollo de aspectos normativos, porque no nos olvidemos que al actuar tantos indicadores y tantos factores que son fuera de la información financiera, participan también otras profesiones. Por lo tanto, al participar otras profesiones, muchas profesiones sienten que están en condiciones de llevar adelante tanto la elaboración como la propia auditoría de lo que llamaríamos reportes integrados o balance social. En consecuencia, mientras la profesión contable o profesiones que están cercanas a la profesión contable lleven el liderazgo de este enfoque, vamos a poder a nivel de América Latina y lógicamente a nivel mundial, como lo va a explicar Amaro, ser los líderes desde el punto de vista profesional para llevar este enfoque adelante. Si la profesión de algún país no acompaña este proceso, que ya está iniciado hace algún tiempo, bueno, es probable que otras profesiones de ese mismo país traten de liderar y la profesión contable quede fuera del proceso. Entonces es muy importante como mensaje final respecto a este tema que la profesión contable colombiana y los organismos de supervisión y reguladores pongan dentro de su agenda el estudio del desarrollo de una norma profesional o legal, eso tendrían que evaluarlo en cada uno de los países, que lleve adelante toda esta iniciativa que hace tiempo estamos trabajando a nivel mundial. Bueno, unos comentarios adicionales con relación a este punto es que el Integrated Reporting es una organización internacional que está conduciendo los estudios asociados al desarrollo de los reportes integrados. En términos internacionales, esta es la referencia para los reportes integrados, y el IASME participa activamente en las discusiones, es uno de los componentes del directorio, como es un comité muy largo en la realidad, unas 40 personas, y el IASME participa de todas las reuniones, participa activamente en las discusiones, y es un proyecto de largo plazo. En términos internacionales, yo pienso que África del Sur, que fue donde empezó el proceso de adopción de los relatorios integrados, es el país que tiene un destaque particular. En términos de América Latina, como le dijo Jorge, algunos países están adoptando. En el pasado, por ejemplo, en Brasil, antes de tener las discusiones internacionales que tratan de relatorio integrado, en Brasil empezó una discusión con los balances sociales. Son un poco distintos, no abarcan todo lo que tienen los relatorios integrados, pero los balances sociales en Brasil son muy populares. Prácticamente todas las grandes empresas brasileñas divulgan sus balances sociales como
una pesa, un componente adicional en los reportes financieros, incluyendo el órgano que representa la profesión contable, el Consejo Federal de Contabilidad, que aquí tenemos un representante en Clínica. El Consejo Federal todos los años publica su reporte financiero interno de balances sociales. Entonces, en Brasil es muy popular, hay un requerimiento para divulgación de este componente adicional. En términos internacionales, yo pienso que va a tomar unos años hasta que esto sea incorporado a los requisitos en cada uno de los países, porque están en estadios distintos en términos de reporte financiero de una manera general. Pero me parece que personalmente yo tengo aprecio mucho el objetivo de los observatorios integrados, y yo pienso que puede ser en el futuro un observatorio que atienda a las necesidades de los usuarios de una manera más amplia, no solamente los que están invirtiendo en las acciones de las empresas, pero también otros usuarios, principalmente el gobierno y el público en general. Muchas gracias. La segunda pregunta relacionada con el tema de César es asociada con el gobierno corporativo. Mencionaste que pues era importante también adoptar, digamos, prácticas de gobierno corporativo. La pregunta es, ¿sería generalizada para todas las compañías o alguna diferencia en las empresas medianas y pequeñas? ¿Cómo lo verías? Para que no quede en el aire, voy a terminar de responder la primera también, porque le puedo agradecer que no les respondí la fiscal, pero me parece importante porque todo esto yo lo veo como un conjunto único, y precisamente creo que hay que verlo así para poder hoy día, que estamos en plena adopción de IFRS, de normas internacionales de auditoría, saber hacia dónde vamos en el futuro. Y en el futuro, que va a ser muy próximo, yo le calculo unos 5 o 10 años. Si nos demoramos en la adopción de normas internacionales otros 10 años, realmente yo creo que ya es hora de empezar a ver cómo es el futuro. Entonces, sin duda, para mí lo importante del sistema es, ya pensando que el reporte en un término amplio es información financiera y no financiera, y que la auditoría en un sentido amplio no es solamente dar seguridad sobre información histórica, sino también aseguramiento sobre información no financiera y información prospectiva. Lo más importante es que los empresarios, tal vez no los contadores, los empresarios, los directivos de las empresas tienen que entender que es la relevancia que tiene hoy en día tener un buen sistema de gobierno. Y es aplicable tanto a las empresas de interés público como a las demás, tanto a las empresas muy grandes como a las empresas pequeñas. Porque las empresas tienen que saber cuál es el nivel de riesgo que quieren asumir y tienen que establecer procedimientos de contabilidad y control interno que sean suficientes para soportar la estrategia que quieren desarrollar. Ese es el subyacente de todo. Cuando los empresarios valoren tanto la estrategia como la eficacia y eficiencia de las operaciones, como el cumplimiento que tienen que tener con las leyes y regulaciones, y el reporte que les sirve para la toma de decisiones, ahí vamos a tener empresas sanas, empresas transparentes, empresas responsables. Y entonces, en el lado de nosotros, como contadores, efectivamente, estoy de acuerdo, no podemos quedarnos en información financiera. ¿Quién mejor en la empresa que los contadores para incursionar también en los temas de información no financiera? Pero hay que verlo esto en un contexto amplio, porque si no otros se van a agarrar ese mercado. Es el mercado del reporte que es de nosotros, pero un reporte con calidad, un reporte que esté preparado de acuerdo con estándares internacionales. ¿Qué son estándares? Lo mejor en términos de calidad, no norma de cumplimiento, estándares. Y por eso es que el sistema completo tiene que ver con esto que les quería transmitir. Ahora bien,
La revisoría fiscal, ¿cómo fue todo este contexto? La revisoría fiscal ha sido una institución muy buena, nos ha servido durante muchos años, pero los tiempos han cambiado y sin duda tienen que transformarse. Cuando presentamos un informe del revisor fiscal en el exterior para una transacción en otro país, lo primero que nos preguntan es, revisor fiscal, entonces este es el que revisa los impuestos, ¿no? Entonces, ya con el nombre nomás ya tenemos un problema cuando entramos en una economía globalizada. Sin duda tiene que transformarse y ojalá bajo estándares internacionales que nos permitan transformarnos a la altura de los tiempos modernos de globalización. Bueno, vamos a cambiar el tema, vamos a hablar ahora del ejercicio profesional, contadores privados y contadores públicos. Queremos que de pronto también desde el punto de vista internacional, fuera de Colombia, cómo la profesión opera afuera, o sea, qué requerimientos hay para contadores públicos, qué requerimientos hay para contadores privados, está eso bien diferenciado, que Amaro y Jorge nos comenten. Probablemente Jorge tiene más informaciones sobre eso. Lo que veo es que hay una variedad muy grande de regulación asociada a los contadores. En algunos países los contadores prácticamente no tienen una regulación, muchas veces siquiera tienen la formación específica de contadores, puede ser economista, puede ser, pero tienen un registro profesional. Los Estados Unidos es así, tiene un registro, un CPA que puede actuar, entonces no es esa la cuestión. Tiene países como Brasil, por ejemplo, que todos los contadores después de la formación universitaria tienen que hacer una prueba final para tener el registro profesional, es decir, la autorización para actuar. Entonces varía muchísimo. Yo no conozco muchos países en términos de regulación, pero yo no sé si hay, tiene generalmente requisitos para lo que ustedes llaman de contadores públicos, que ejercen la actividad de auditoría, por ejemplo, pero para los contadores privados, el registro profesional me parece que es el común, pero no tengo muchas más informaciones, tal vez Bueno, esta pregunta lo primero que merece ser precisada en cuanto a hacia dónde apuntaba quien realizó la pregunta, porque la actitud de contador privado o público puede tener distintas aristas según cómo lo veamos en cada país. Por ejemplo, algunos pueden llegar a pensar que contador público es solamente aquel que actúa en la auditoría de empresas que hacen oferta pública de sus títulos patrimoniales y de deuda. Otros, en cambio, podrían diferenciar los contadores públicos y privados según el ámbito de actuación, por ejemplo, en la actividad pública, por ejemplo, en organismos públicos, en empresas públicas o en la actividad privada. Bueno, en realidad, quien hizo la pregunta habrá tenido en mente alguna de estas alternativas. Nosotros, si vemos por el lado de la actividad privada o actividad pública, digamos alguien que actúa en una empresa pública o en el gobierno y alguien que no lo hace y que lo hace en la actividad privada, la situación es muy diversa también en los distintos países. La mayoría de los países puede trabajar alguien en el gobierno sin tener que cumplir más que ciertos requerimientos propios del área de gobierno que corresponde. Hay otros países que en cambio que tienen la matriculación obligatoria, es decir, la necesidad que los contadores públicos cumplan con las condiciones de matriculación o de ejercicio profesional en el propio país, y entonces quienes realizan la actividad pública vista desde esta óptica también tienen que cumplir con esos elementos. Por ejemplo, si hay un país que exige que estén matriculados en un consejo profesional o en un colegio o en una asociación de contadores, y que exigen que para poder estar matriculados tengan que haber rendido un examen habilitante, esto va a ser obligatorio también para aquellos que ejercen la profesión en el ámbito público como también en el ámbito privado. Si en cambio lo vemos por el lado de la diferenciación de aquellos que hacen oferta pública
de sus títulos valores de aquellos que no lo hacen. Lo que se observa en distintos países, lógicamente, para los que atienden a las empresas de oferta pública, una mayor exigencia de acuerdo al organismo regulador en particular. Ustedes conocen la situación de Estados Unidos en cuanto a la exigencia para los contadores que actúan en el ámbito de la SEC, y en cada uno de los distintos países de Latinoamérica el organismo regulador de lo que llamaríamos la economía real, pero que está en el marco de la oferta pública, como sería acá la Superintendencia Financiera, también exige ciertos requisitos adicionales a los básicos que tiene el ejercicio profesional en general. Por lo tanto, digamos, la situación es más o menos la misma. Si yo trabajo en el sector público y en el sector privado, casi todos los países no tienen diferencias en cuanto a exigencia. Si en cambio la diferencia es hacia quién atiendo, si atiendo a empresas que llamaríamos de oferta pública o empresas que cotizan sus títulos o acciones en bolsa, depende un poco de la regulación de cada una de sus superintendencias reguladoras. Y siempre para la oferta pública es mayor la exigencia, como por ejemplo tener antigüedad en el tipo de auditoría en particular, por ejemplo auditoría de bancos o auditoría de determinado tipo de entidades muy particulares. Se exige algún tipo de experiencia profesional previa como para que alguien pueda trabajar en esas auditorías. Eso en general, si la pregunta iba orientada hacia uno de los dos lados, lo que podríamos decir de América Latina. Gracias. Si me permite, Ana Lucía, quisiera agregar aquí en este momento, ¿por qué me siento tan emocionado de la adopción completa? Porque la adopción completa también tendría que incluir estándares internacionales de educación del contador, estándares internacionales de educación del contador, y una acreditación que certifique la calidad de la formación de ese contador bajo estándares internacionales de educación. Ya está hecho, ya está dado. Las universidades tienen que adoptar estos estándares internacionales de educación para adaptar los currículos y poder producir contadores de alta calidad que sean certificados. Ya habría que ver cuál es el procedimiento. En algunos países, como en Colombia, basta con el grado que sale de la universidad. En otros países es necesario que un colegio de contadores dé la certificación a través de un examen. En otros países se exige experiencia profesional, etcétera. Pero todo esto no es sino un movimiento para elevar la calidad y competencia técnica de nuestros contadores, que no debemos circunscribir únicamente al país, porque hoy día es un mundo globalizado. Tal vez el ejemplo más alentador es el de México. En México, hoy día, un contador público está a la altura de un contador público mexicano, igual que el CPA americano o el canadiense. Y esto se hizo por el NAFTA. Entonces, la globalización hizo que ya el contador no sea un contador circunscrito al país, sino un contador globalizado. ¿Y qué ventaja nos da la globalización? La movilidad. Hoy día no pensar únicamente que el trabajo se debe desarrollar en un país. Ya hoy día los sistemas de información se pueden hacer a través de los sistemas, las computadoras pueden estar localizados el centro de servicios compartidos en un país y reportarse en otro país. O sea, hay que cambiar la mentalidad. El mundo está globalizado. Y la certificación, tal vez mi sueño sería que vaya a un nivel de certificación internacional. ¿Bajo qué estándares? Estándares internacionales de educación. Bueno, sigamos hablando de educación, porque una de las inquietudes planteadas se relaciona con la educación continuada del contador. Ante tanto cambio en las normas internacionales o digamos la actualización frecuente de tanto de las normas internacionales de información financiera como de las normas internacionales de auditoría y aseguramiento, ¿qué es lo que se debe hacer para que justamente se pueda mantener esa licencia? ¿Cuál es la experiencia internacional? ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer? La pregunta iría tanto para los participantes internacionales como para Wilmar, en el sentido de cómo sería la evolución en Colombia.
Mire, digamos, cuando uno habla de la convergencia, generalmente se habla de las normas, las de reporte financiero, de aseguramiento, pero hay unos temas que son fundamentales y particularmente son estos relacionados con la educación. Creo que ya se han referido aquí algunos de ellos. Y me parece que el punto de partida es una reflexión profunda sobre el tema de cómo se obtiene una tarjeta profesional en Colombia. ¿Sí? Uno ingresa a la universidad y cumple unos requisitos frente a la Junta Central para que le emita una tarjeta, y esa tarjeta se torna vitalicia. Y digamos que hay elementos que seguramente habrá que reflexionar profundamente en Colombia, que son temas que seguramente no han sido analizados y es probable que no hayan acciones en curso frente a eso. Y esos elementos voy a tratar de resumirlos. Por ejemplo, es necesario pensar los requerimientos de entrada a un programa de formación. ¿Sí? Otro que mencionaba César, es necesario que los estándares internacionales de educación se incorporen como parte de toda esta estrategia de convergencia. E incluso pues ellos son necesarios dentro de un esquema de evaluación de las normas de auditoría de aseguramiento. Y después de repensar esos procesos de formación, pues vendrán unos requerimientos de cuando uno termina y obtiene el grado, pues tendrán que haber unos requerimientos especiales de entrada a ese mercado, que incluye, por ejemplo, exámenes de certificación profesional y también la actualización profesional que será necesaria para mantener el nivel que requiere, digamos, un contador profesional, pudiendo distinguir entre aquellos contadores que hacen un ejercicio frente al tema de la auditoría o aquel que mantiene simplemente una relación frente al tema del reporte financiero. Y seguramente esto también tendrá que acompañarse de adecuados mecanismos de supervisión para poder validar, ¿sí?, que el contador está actuando adecuadamente. En ese sentido, pues la convergencia impondrá estas necesidades y será necesario avanzar en esos procesos que, digamos, que desde la perspectiva del Consejo Técnico debemos explorar que esto no es que hacen nada en sus funciones, pero que son elementos que son fundamentales. La educación es un elemento transversal y seguramente estos son temas que ya se han venido discutiendo en el alto gobierno y tendrá que hacerse acciones sobre ellos. Una cuestión que yo estoy de acuerdo con la certificación. Yo pienso como contador, la certificación es absolutamente fundamental para garantizar el nivel de calidad y de competencia de los contadores. Y como para la certificación, la educación continuada también es fundamental. Por ejemplo, si consideramos lo que cambió de la normativa internacional en los últimos 5 años, lo que va a cambiar en los próximos 5 años, sin una educación continuada, yo no veo cómo los contadores pueden actuar de manera completa, yo diría. Por ejemplo, estamos aprobando la normativa de reconocimiento de ingresos, que está cerca de ser publicada por el IASB. Esto va a entrar en vigencia en 3 años. Entonces, si no tengo una educación continuada para acompañar lo que va a entrar en vigencia en 3 años, ¿cómo garantizar la calidad de competencia? La revisión de la NIC 39 con la publicación final de la NIC 9 que revisa los instrumentos financieros, con cambios significativos principalmente en la contabilidad de cobertura, que va a requerir de los contadores los 2 conocimientos hasta que entre en vigor la nueva, porque hay el periodo de transición. Entonces, es absolutamente fundamental que tengamos educación continuada. En los países que yo conozco que hay certificación, todos hay modelos variables de educación continuada, como por ejemplo un número mínimo de puntos anuales que está asociado a la participación en eventos educativos, workshops, congresos, cosas así, que los puntos son planteados por los organizadores a la entidad certificadora y la entidad entonces establece el número de puntos que aquel congreso o aquel evento puede generar. Entonces es absolutamente fundamental. En algunas situaciones que también tenemos, por ejemplo en Brasil, en la área de instituciones financieras, que yo estaba involucrado hace 15 años atrás, cuando establecemos la certificación para los auditores,
si uno también deja de actuar durante un par de años, tiene que hacer nuevamente la certificación, tiene que hacer una nueva prueba para recuperar su certificación. Esto también es un punto importante, porque la certificación no puede ser vitalicia. Si yo dejo de actuar durante 5 años en el mundo de NIF, probablemente yo no tengo la competencia y calidad necesaria para continuar a prestar los servicios. Entonces, es un punto que donde veo la certificación, la educación continuada está directamente asociada al mantenimiento de la certificación. Sí, yo quería agregar a lo que me precedieron algo relacionado con los procesos que llevan a instalar los estándares internacionales de educación en un país determinado. En particular podemos hablar del caso de Colombia, que no los tiene instalados. El primer gran desafío es debatir y difundir cuáles son los requerimientos que a nivel de estándares internacionales de educación se requieren. Es probable que hablando con todos ustedes acá, no todos tengan claro qué es lo que proponen las 8 normas internacionales de educación. Entonces lo primero creo que es difundirlo, discutirlo. En ese marco hay una iniciativa muy importante de la Superintendencia de Sociedades para el mes de julio de trabajar justamente un clúster de discusión, creo que se hace en Medellín, el evento, que va a tratar justamente este tema de las exigencias de los estándares internacionales de educación, como para difundir y poder conocer lo que todos los colombianos, los contadores colombianos opinan. El segundo tema es instalar esto en las grandes esferas del gobierno, las altas esferas del gobierno, para que se conozca cuáles son las implicancias de ir a estos estándares, cuáles son los requerimientos y los recursos necesarios para ir a estos estándares. Porque, como todos lo estábamos planteando, si uno dice hay que cumplir con un examen de habilitación después de ser egresado de una universidad, hay muchas preguntas sobre esto. ¿Cómo se va a instalar en la toma del examen? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a preparar el examen? ¿Quién lo va a corregir? ¿Qué tipo de recursos pueden llegar a presentarse? Acá en Colombia he visto que cada cosa que sale hay algún recurso, ¿no es cierto? Entonces es muy probable que ante un examen también haya recursos diciendo no me han corregido bien o cosas por el estilo. Pero una vez instalado esto a nivel de grandes esferas del gobierno, viene la discusión de quiénes van a llevar a cabo todo este proceso de convergencia, que es un gran desafío para un montón de sectores, empezando por la academia, que por lo que yo conozco a través de distintas charlas con distintas universidades de Colombia, no es fácil que se pueda llegar a instalar y unificar programas de contaduría en todo Colombia, como para decir el que egresó de una universidad tiene más o menos la misma formación que el que egresó de otra y está en condiciones de enfrentar un examen de habilitación, dado con estas y aquellas condiciones. La segunda cuestión que vale la pena también discutir es la experiencia práctica que se requiere. Experiencia práctica en dónde, de qué manera, la posibilidad de que la experiencia práctica se reduzca de X cantidad de años a un año cuando alguien ha cursado un posgrado, bueno, cuáles son los posgrados que se van a permitir para reducir la experiencia práctica de 3 a 1 año. Y el gran desafío, ¿quién va a ser el encargado de llevar adelante el desarrollo profesional continuo? Que generalmente en la mayoría de los países lo tiene como objetivo la propia profesión. Y acá viene un gran debate que Colombia se tiene que dar. ¿Cómo quiere organizar la profesión de aquí en adelante en el marco de toda esta convergencia de estándares internacionales? ¿Cómo está ahora? ¿O va a haber una profesión que a través de algún organismo que esté por arriba de todas las organizaciones profesionales que haya hoy pueda tener una política común para toda la profesión? Son preguntas que creo que es necesario instalar en la comunidad profesional colombiana, en el gobierno, en la academia, etcétera, como para poder saber cuáles son los caminos, los requerimientos, las exigencias para poder hacer esto. Y un tema no menor, el periodo de transición, que México lo ha tenido en su momento muy estudiado, muy avanzado y que llegaron a un buen resultado. Va a ser lo mismo la exigencia para contadores que tienen 30 años, 40 años de antigüedad,
a los cuales todos conocemos que les va a costar mucho más ponerse a estudiar para actualizarse en todos estos temas nuevos que alguien que recién egresa de la academia. Bueno, preguntas que surgen y que necesariamente exigen un debate y participación de todos. Bueno, grandes desafíos tenemos nosotros acá, y pues aún más, digamos, contando con más o menos 190.000 contadores en Colombia que necesitan ser reeducados. En este sentido, para esa transición, para traer esos 190.000 a lo nuevo, ¿qué son las recomendaciones? No solo, o sea, principalmente ahora que vamos a hablar de normas internacionales de auditoría, ¿qué son las recomendaciones que podrían dar Wilmar, por ejemplo, a la academia y los panelistas internacionales, a toda la profesión, al consejo técnico mismo, para que estemos pues bien educados en lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, primero yo quiero señalar que dentro de una de las funciones que se desarrolla el Consejo Técnico está la actividad de dar a conocer procesos de difusión, comprensión y conocimiento de todos los procesos de convergencia. Y en ese sentido la ley previó la conformación de una mesa, el comité de educación, que está conformado por representantes del gobierno y por las facultades de contaduría, y en esta mesa todos estos temas han sido puestos en discusión. Particularmente hay una gran preocupación inicial por todo el tema del reporte financiero, de las normas de información financiera, y se han desarrollado muchísimos procesos pendientes. Sacamos incorporar eso dentro de los procesos de formación, y tal vez el tema de la auditoría, digamos, no se ha estudiado de manera tan amplia, pero quiero decir que hay una preocupación profunda sobre este tema, y muchos de los contadores están, digamos, pensando en que se han desarrollado muchos procesos de capacitación frente al tema de las normas de información financiera, no así frente a las normas de aseguramiento. El tema de normas de aseguramiento es un tema que interesa en gran medida a la profesión misma. Y por aquí hemos hablado de un examen de calificación de 3 años de experiencia práctica. Y eso, en realidad, lo que requiere son 2 componentes fundamentales. Un componente conceptual que seguramente habrá que revisar, y un componente también de la práctica, porque las normas de aseguramiento se aprenden en el ejercicio de la práctica profesional, ¿sí? Por eso no basta que usted simplemente egrese o tenga un conocimiento teórico, sino que se requieren ejercicios de práctica, porque los requerimientos para uno poder ser auditor y dar dictámenes sobre los estados financieros pues son muchísimo mayores que los que se requieren para el reporte financiero, y eso está advertido en gran parte de los modelos. Frente a estrategias para capacitarse, pues las universidades están desarrollando, he visto muchísimo interés en desarrollar estos procesos, pero yo creo que además de la universidad pues tiene también que acompañarse de todo el tema de la certificación, de la práctica profesional. Ese es un gran reto para todos los contadores. A veces se piensa que desde las instancias del gobierno se deben dar estos procesos de capacitación, y seguramente hay instancias que tratan de promoverlos, y a través de esa mesa de educación de la cual el Consejo Técnico participa y que ha formado, hay una gran preocupación por estos temas, y seguramente todo el proceso de discusión pública del tema de las normas de aseguramiento, facilitar los procesos de que se obtenga acceso a estas normas en el idioma español, seguramente va a facilitar todos esos procesos, pero se requieren unos cambios de fondo, y desde mi perspectiva pueden haber acciones de diversos escenarios, desde el gobierno nacional, desde la universidad, pero en general casi siempre eso será una decisión personal de abordar todos estos temas, depende hacia donde yo quiera ir, porque yo quisiera volverme auditor y también a los estados financieros, hay unos requisitos mayores. Yo quisiera seguir siendo contador y no a los estados financieros, es probable que aquí los requerimientos sean menores, o de pronto los contadores también tienen actuaciones, como se plantea en alguna pregunta, actuación privada en el ejercicio de control interno, auditoría interna, o en ejercicios administrativos que probablemente demanden los menores requisitos. Entonces, digamos, lo que impone el reto de ser contador profesional, como lo decía César, es la posibilidad, digamos, de movilizarse, ¿sí? No solamente pensar en el escenario Colombia, sino entender todas estas dinámicas a nivel global, y eso exige unos requerimientos muchísimo mayores.
si me permites anunciar, yo quisiera plantear en este escenario un poco una posibilidad realista, como lo vería. Para que el sistema funcione tienen que haber unos requisitos, quien aplique esos requisitos y alguien que vigile que eso se haga bien. Es casi como los conceptos fundamentales de calidad, que es planear, ejecutar, verificar y actuar. Eso es lo fundamental. Pero el horizonte es muy amplio, muy grande. Y yo veo a todo el mundo hablando de IFRS en su conjunto, de normas, sin segmentar un poco la visión de qué es para qué y quién es para qué. Porque si nosotros vemos el horizonte de empresas aquí en Colombia, realmente el número de empresas listadas en la bolsa son muy pocas. Para mi gusto, yo hubiera enfatizado un poco más en la gran diferencia que hay entre las empresas de alto interés público, digamos, y de bajo interés público. De alto interés público que responden, tienen una accountability con muchos stakeholders, y de bajo interés público que responden principalmente a los derechos privados. Y ahí ya empezamos a organizar. Y por eso es que el IASB con mucha inteligencia dijo que hay que hacer un estándar para las pymes, que a veces malentendido pymes porque en el fondo es las empresas de bajo nivel de interés público, ¿no? Es el sector privado en general. ¿Sí? Y si uno ve el libro de pymes, el libro son 250 páginas. El libro de Full IFRS son 3.000 páginas. Entonces, ya ahí empezamos a segmentar y a decir, bueno, ¿qué es lo que hace sentido? Y creo que los reguladores tienen que entender esto para no equivocarnos y no pedir requisitos que son inalcanzables a quien no puede ejecutarlos, ¿no? Y empezamos a organizar también la profesión, y no todos se quieren dedicar a hacer auditorías de empresas de interés público, no todos pues están dispuestos a ver ese mercado que son solamente 50 empresas acá en Colombia. Entonces yo creo que hay que ir pensando en esos conceptos y difundirlos en términos de que no es todo para todos. Y ahí ya empezamos a racionalizar las cosas y a hacerles sentido. Buen consejo, pero te voy a pedir otro consejo. Desde el punto de vista... Desde el punto de vista del auditor, ¿cuál es la ayuda que se le debe dar a las compañías y a nosotros contadores para hacer una buena transición hacia normas internacionales? Yo creo que tenemos hoy día una labor enorme en el país en términos de la difusión de los estándares internacionales, y se va a tener que empezar un proceso de mucha educación, de mucha difusión, de dictar cursos, de formar formadores y especialmente involucrar a los empresarios, porque esto es un proyecto que no es únicamente de contadores, es un proyecto que abarca a toda la empresa. De hecho, una vez que se adopten los estándares internacionales de reporte financiero, es posible que cambien los indicadores de gestión con los que están acostumbrados a medirse las empresas, o incluso a pagar bonos a los gerentes,